Bienvenidos estudiantes del segundo medio A, les doy la bienvenida a este nuevo módulo que vamos a conocer como la unidad popular. El día de hoy vamos a analizar las causas de la crisis de la unidad popular que van a llevar a nuestro país en 1973 a un golpe de Estado. ¿Ya? Vamos entonces a recordar ciertas características que son importantes para entender esta crisis. Las causas económicas se relacionan con el plan económico de la Unidad Popular que habíamos conocido en el módulo anterior. La Unidad Popular apostaba por una economía mixta, entendiendo que Salvador Allende, ¿cierto?, era un presidente socialista. El socialismo busca, ¿cierto?, esta mixtura dentro de la economía, es decir, que existiera una propiedad social y una propiedad privada. ¿Qué estaba a cargo de la propiedad social? La propiedad social, ¿cierto? Esta propiedad que está a cargo del Estado. Es el Estado el que se hace cargo de aquellas propiedades que estén bajo la lógica social. Por ejemplo, de los recursos naturales, como el cobre, el salitre, el hierro y el carbón. Por eso, ¿cierto? Bajo esta lógica se nacionaliza el cobre. Se entiende que estos recursos naturales son de todos y todas las chilenas. Por lo tanto, los recursos que devengan de ellos debían ser distribuidos en la sociedad chilena para solventar, por ejemplo, necesidades básicas como la salud, la educación y la alimentación. Por otro lado, y bajo esa misma lógica, la propiedad social consideraba grandes empresas de distribución. Aquí encontramos una empresa que ustedes deben conocer, que es Soprole, que está a cargo, por ejemplo, de yogur, de las leches, que son alimentos de necesidad básica. Por lo tanto, estos también debían ser distribuidos bajo la lógica estatales, como un derecho de todas y todos los chilenos. Además, la propiedad social consideraba monopolios industriales estratégicos, otras empresas también que son vitales para la subsistencia. Además, y no menos importante, porque aquí va a venir el gran problema, es que dentro de la propiedad social también se encuentra el sistema financiero del país, la banca y los seguros. ¿Cómo será vivir en un Chile donde la circulación de los dineros dependen del Estado? Vamos a verlo más adelante. Segundo tipo de propiedad es la propiedad privada. Ya la propiedad privada era la mayor cantidad que había en nuestro país. Eso de que no había propiedad privada o no se dejaba tener propiedades privadas es un mito, porque el mayor porcentaje de propiedades eran de tipo privado. Lo que sí tenía varias restricciones, porque evidentemente el pueblo, entre comillas, aquí como lo dice la teoría, es un sujeto prioritario en la unidad popular. Por lo tanto, la propiedad privada debería garantizar los derechos de obreros y empleados asalariados y las condiciones de trabajo justas. Por lo tanto, aquí el Estado iba a ser un ente regulador que iba a velar porque esto se cumpliese. ¿Qué sectores estaban bajo la propiedad privada? Sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios. Vamos acá con una cita de Salvador Allende para entender lo que viene después entonces. El proceso de transformación de nuestra economía, de esta economía chilena, en la Unidad Popular, se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado, más las empresas que se expropian. ¿Qué es expropiar, segundo medio A? Vamos a ver adelante. Expropiar, ¿cierto? Es cuando el Estado utilizó resquicios legales, como el Congreso no autorizaría esas expropiaciones porque había una mayoría parlamentaria opositora. Esto significa que las decisiones que tomaba la UP eran muy difíciles porque había, tanto en senadores como en diputados, una mayoría conservadora, es decir, de derecha o de la democracia cristiana, que cada vez va a ser un partido de centro tirado hacia la izquierda, procedente de la República Socialista. Chiquillos, ¿cómo entender esta expropiación y por qué fue un problema? Un tercer tipo de propiedad era la propiedad mixta, que tenía tanto empresas estatales como empresas privadas. El Estado va a empezar a utilizar estos resquicios legales de la República Socialista para expropiar las empresas a todos esos privados y dueños de industrias que no cumpliesen con esto, ¿ya? Con el garantizar los derechos de los obreros y empleados asalariados y sus condiciones de trabajo justas. Por lo tanto, se les expropiaba, se les quitaban estas industrias o empresas. Aquí vemos como la prensa decía, 300 son las industrias tomadas, 100 suman las industrias tomadas por la UP. En 1973, la Corfo, dice, ya controla 510 empresas. Y esto no solo va a pasar en la ciudad, en las industrias, sino que estos resquicios legales se van a llevar también al campo. Y en 1973 el Estado había confiscado aproximadamente 4.400
predios agrícolas. ¿Cómo no va a ser un problema si desde la colonia, ¿cierto? Quienes habían sido dueños de empresas, quienes habían sido dueños de la tierra, eran los mismos de siempre, ya eran hijos de antiguos criollos, españoles también, etcétera. Por lo tanto, lo que va a hacer esto de la expropiación bajo la lógica de una propiedad mixta y de un Estado que tiene que regular y garantizar las condiciones de los obreros, va a alterar en profundidad las tradicionales relaciones de dependencia entre campesino y obrero, o sea, entre campesino, perdón, y patrón, y en las industrias entre el dueño de la industria y los obreros. Es decir, esto va a generar un problema, evidentemente va a alterar a los sectores conservadores de la burguesía y de las aristocracias, ¿cierto?, que han tenido el poder durante tiempo. Ahí encontramos una fuente iconográfica de la expropiación del Funto Santa Marta en Longotoma, ¿ya? Donde se ve que se van sacando, ¿cierto?, estos dueños de las empresas y son los campesinos quienes se toman el lugar. Acuérdense de esa frase, la tierra es para quien la trabaja. Evidentemente, quienes iban siendo expulsados de sus fundos que habían sido heredados de la colonia iba a ser un problema, ¿ya? ¿Crisis económicas? Sí, segundo medio A. Hay una crisis económica, sin embargo tenemos que entender cuáles son las razones. Vamos a ver, durante el gobierno de Salvador Allende hubo una expansión monetaria. Esto significó que se emitieron muchos escudos sin el respaldo necesario del Banco Central. Recordemos que el Banco Central estaba bajo la lógica estatal, estaba a cargo del Estado. Esto va a significar que el dinero que usted tenía en esa época iba a ser devaluado, no iba a valer mucho, y al igual de lo que pasó en la crisis de 1929 en Estados Unidos, iba a haber un proceso inflacionario. Iban a subir todos los precios, pero los precios de ciertos productos. ¿Por qué? Según la Unidad Popular, las mercaderías se debían vender a un precio fijo, es decir, la leche iba a costar exactamente lo mismo en el supermercado líder y en el negocio de la esquina de su barrio. Habían precios fijos, por lo tanto, esto iba a ser un problema, ¿cierto?, para el mercado de aquellos empresarios que, por ejemplo, a veces suben los precios para ganar un poco más, o el almacén de la esquina que cobra un poco más caro para vender un poco más y ganar un poco más, ¿cierto? Frente a eso, ya que era un problema para la mayoría de los empresarios, ¿cierto?, va a surgir el mercado negro. En él era mucho más rentable vender productos básicos como el arroz, el azúcar y la harina, ya que se comerciaban a un alto valor. Esta va a ser la época donde, ¿cierto?, en los supermercados, en los almacenes, no se iban a encontrar productos. Sin embargo, había en el mercado negro, un mercado ficticio, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo se veía. Sí habían recursos, sí había arroz, sí había azúcar, pero se vendían a precios altos a aquellas personas que ellos consideraban que podían venderle. No lo sé, le puse aquí Rick, parece falso. Al parecer hay algo detrás de esto que no tiene mucha explicación. Vamos a ver. Estas son las famosas colas que seguramente sus papás, abuelos, tías les contaron que habían durante la Unidad Popular. La prensa dice aquí no hay leche nido, no hay té, no hay aceite, no hay azúcar. ¿Fueron reales las colas por desabastecimiento en la Unidad Popular? Por supuesto que sí, fueron reales. Sin embargo, vamos a cuestionarnos cuáles eran sus razones. Ya vimos que el mercado negro era una de las grandes razones. Aquí encontramos al dueño del almacén diciéndole, no, caserita, no tengo nada de azúcar, fíjese. Y en la puerta de atrás, literal, esto pasó literal, existe azúcar, y si hay, y hay mucha. Esto es lo que conocemos en la práctica como el mercado negro. Hay, sin embargo, como aquí se tiene que vender a precio fijo, es preferible venderlo, ¿cierto?, al doble, pero solo para aquellos que sepan que en ese almacén hay azúcar. ¿Qué va a pensar esta señorita? Que la Unidad Popular lo está haciendo mal, que hay desabastecimiento, y qué es lo que pasa hasta el día de hoy, que es la creencia que se quiere tener siempre de la Unidad Popular o que se tiene, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos, ¿cierto?, a este sujeto secreto que es Estados Unidos. Miren lo que dice Henry Kissinger, secretario de Estados Unidos en 1970. Ojo, 1970, la crisis en Chile parte del 72 al 73, sin embargo se viene construyendo desde antes. Dice, no veo por qué debemos estar pasivos y ser observadores de cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Y por otro lado, Richard Nixon, con palabras menos soeces, dice, más soeces, ¿cierto? Dice, ese bastardo de Allende. Tal vez una posibilidad entre 10, pero hay que salvar a Chile.
10.000 millones de dólares disponibles, los mejores hombres que tengamos, a hacer chirriar la economía. Esto entonces durante la década de los 70, ya desde el 70, se vino desde Estados Unidos manejando una crisis para hacer caer al gobierno de la Unidad Popular. Esto no se sabía, chiquillos, se supo recién en la década de los 2000, recién aquí se supo el rol que había tenido Estados Unidos durante este proceso. ¿Ya? Veamos, entonces, este pequeño impostor era entonces Estados Unidos. Se habían olvidado de mí, dice, no pudimos impedir la elección de Allende, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? No solamente va a apoyar al mercado negro y lo va a financiar, sino que va a haber apoyo financiero para los medios de comunicación. Por eso entendemos que la mayoría de la prensa hablaba muy mal de la Unidad Popular. Es lo que vemos acá en esta prensa hasta aquí, ¿ya? Va a financiar lo que hoy día conocemos como Canal 13, el diario El Mercurio. Va a financiar además a grupos de extrema derecha, como lo habíamos visto, Patria y Libertad, grupos de guerrilleros, ¿cierto?, civiles, que van a hacer distintos atentados, ¿cierto?, durante el gobierno de la Unidad Popular. Por ejemplo, acá sale consternación por el crimen del edecán naval. Se van a fijar sobre todo en aquellos personajes, sujetos históricos que estaban en contra de un golpe de Estado y apoyaban la democracia. Y obviamente buscaban estabilizar la democracia, porque la idea aquí ya era ir armando un golpe de Estado. También el Banco Mundial va a dejar de otorgar préstamos. Evidentemente el Banco Mundial está bajo el mandato de Estados Unidos y las grandes potencias y por lo tanto él, como tenía mucho poder en esta lógica de Guerra Fría, van a dejar de otorgarle préstamos a nuestro país. Y además, y no menos importante, se va a apoyar un paro de camioneros. Esto también se supo muchos años después. Este paro de camioneros fue tan importante y impactó tanto a la población porque los camiones son los que llevan el abastecimiento a todo Chile. Por lo tanto, Estados Unidos financió con dinero propio, ¿cierto?, a estos camioneros para que se fuesen a paro y aquí comienza la coyuntura definitiva de la Unidad Popular. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas políticas? Ya vimos las causas económicas. Ya las causas políticas van relacionadas, ¿cierto?, con lo que vimos en delante, que en el Congreso, ¿cierto?, había una oposición muy asidua, era minoría de la Unidad Popular, a pesar que la población ganó distintas elecciones, alcaldes, por ejemplo, en el Congreso mismo los parlamentarios eran mayoría de derecha y de la democracia cristiana de centro derecha. Hay una minoría en el Congreso. Eso significa que todas las decisiones que tome Salvador Allende y su Unidad Popular, ¿cierto?, van a ser muchas veces resguardadas, van a ser lentizadas, ¿cierto? Van a evitar, ¿cierto?, que estas decisiones lleguen a algún puerto. Hay una mayoría popular. En las elecciones municipales del 71 ganaron con un 40%, la Unidad Popular gana con un 49%, en las parlamentarias el 72 con un 44,7%. ¿Ya? Sin embargo, ¿cierto?, el Congreso rechaza siempre todas las iniciativas. Por otro lado, en la UP misma hay divisiones internas, ya que vienen desde un inicio. Acuérdense los que querían llevar una revolución por las armas y aquellos que querían llevar una revolución por el diálogo gradual, como lo era Salvador Allende, ¿cierto? Encontramos que el Partido Socialista, su propio partido, ¿cierto?, quiere derrocar de manera violenta a la oposición, al igual que Patria y Libertad, estos conjuntos guerrilleros hechos por civiles, frente a Patria y Libertad se van a enfrentar los del MIR, los del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Y por otro lado, y no menos importantes, hay una fuerte oposición por partidos como el Partido Nacional de Derecha, la Democracia Cristiana, que cada vez se va a ir acercando, ¿cierto?, a los sectores conservadores. El 23 de agosto de 1973, Salvador Allende designa a Augusto Pinochet como comandante en jefe del Ejército de Chile en reemplazo del renunciado general Carlos Prat. Y con esto, chiquillos, ya saben que vamos cimentando el proceso a lo que iba a ocurrir en septiembre de 1973. Todo, ¿cierto? Toda la olla, toda la comida se cocina antes, se mezclan los ingredientes para hacer explotar la olla. Eso no se les puede olvidar. Y nos vamos a ver en un próximo capítulo de nuestras clases de historia. Que esté muy bien y a estudiar, vea el video, revise su guía.